El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, estamos ya celebrando la solemnidad de la Natividad del Señor. Estamos ya propiamente en el tiempo de Navidad. Vean qué curioso. Para muchos ya la Navidad terminó. Para muchos estarán esperando el fin de año, una convivencia, una reunión, y ya terminó la Navidad. Pero para muchos la Navidad ya terminó. Pero para nosotros los cristianos apenas la Navidad está iniciando, que se va a prolongar durante estos días hasta el bautismo, la fiesta del bautismo de nuestro Señor. Lo que les decía en estos días, nosotros como cristianos no reducimos la Navidad a una convivencia, a una cena, a un intercambio de regalos, y no con ello quiero decir que eso esté mal, pero nos podríamos quedar en algo meramente superficial, pudiendo aspirar a algo más profundo. Y en esta tarde noche, o en estos días, en estos 2 días concretamente, se nos proponen 4 celebraciones: la de las vísperas, la de la noche, la de medianoche y la del día. Cada celebración, desde luego, con lecturas propias. Y hoy escuchamos un evangelio que alguien podría decir, pero ¿eso qué tiene que ver con el nacimiento de Jesús? Porque nunca escuchamos ni a los pastorcitos, ni a la Virgen María, ni al niño Jesús. Escuchamos un evangelio, podríamos decir, incluso teológicamente más elevado. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios. Y alguien se podría preguntar, ¿qué relación puede existir? Los otros 3 evangelios sí nos hablan del hecho histórico, y de ahí podemos entender en la Sagrada Escritura el hecho teológico. Jesús nace, toma nuestra condición, se hace hombre como nosotros. Pocas palabras. En los 3 primeros evangelios escuchamos la parte humana de Jesús. Dios es verdadero hombre, pero hoy escuchamos la parte divina de Jesús, pero también es verdadero Dios. Como la cruz que tiene las 2 líneas. Esas 2 líneas significan la divinidad de Jesús, pero también la humanidad de Jesús. Hoy en este evangelio escuchamos propiamente esta parte divina. Jesús es la palabra. Y esta palabra la podemos entender también desde el libro del Génesis. Ustedes revisan su Sagrada Escritura, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 7 más o menos. Dice, Dios estaba.
El Espíritu Santo aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dice el Evangelio, la Sagrada Escritura, dijo Dios, haya luz y hubo luz. En el momento en que Dios Padre habla, en ese momento se manifiesta el Hijo. No lo crea, como crea la naturaleza, como crea al hombre, sino lo manifiesta. No, la iglesia no lo predica de esta manera, pero nos podría ayudar este ejemplo. Dios Padre es como si fuera el cuerpo. El Espíritu Santo es como si fuera la inteligencia. Y Jesús es la voz. Jesús es la voz, es la palabra. Ahora, esa palabra se hace carne como nosotros. Toma nuestra condición humana, una condición sencilla, frágil. Si nosotros analizamos los evangelios y el nacimiento que tenemos aquí, nos puede ayudar un poco. Jesús nace no en un palacio. Podríamos decir que Jesús nace en condiciones de extrema pobreza. Nace en Belén. Ahorita ya sabemos o conocemos Belén, incluso quienes no hemos tenido la oportunidad de ir a Belén, pues nos metemos a internet, checamos ahí y podríamos conocer Belén. Claro, no es igual, ¿no? No es como ir allá, pero podríamos darnos una idea de la ciudad de Belén. No se me vayan a ofender, pero a veces luego me dicen, padre, ¿dónde está su parroquia? ¿No? Gente que no es de la parroquia, ¿no? Padre, ¿dónde está su parroquia? Ya les digo, mi parroquia es la Candelaria, ¿no? Y me dicen, ¿y eso por dónde queda, no? Ya más o menos los voy ubicando. ¿Quiénes conocen la parroquia de la Candelaria? Los que somos de la parroquia, los que somos vecinos de la parroquia. Lo mismo Belén. ¿Quién conocía Belén? Pues solamente los habitantes de Belén, ¿no? Y a lo mejor los vecinos de Belén. Pues podríamos reflexionar, Dios nace en una ciudad desconocida. Dios nace en un lugar de extrema pobreza. Si nos vamos a un ámbito de salud, la Virgen María da luz en un lugar donde podría ser un foco de infección. Ahí entre los animales, entre la suciedad de los animales, ahí nace Jesús. Nosotros ya asimilamos esa parte, podríamos decir qué bonito, ¿no? Dios nace, Dios se hace pobre, pero a ver, mamás, ¿no? Que te hubieran dicho, a ver, da luz en ese lugar, dirías, no, no. Puede ser muy peligroso, ¿no? O que tu hijo nazca en un lugar así, pues no, puede ser muy peligroso. Pero esto tiene todo un sentido. Dios, podríamos decir, llega hasta lo más bajo para volverse alcanzable. Si él hubiera nacido en un palacio rodeado de gente de servidumbre, pues ¿quiénes podrían acudir a él? Sería una persona inalcanzable. Dios se hace una persona alcanzable. Yo lo meditaba cuando leí el pasaje de que cuando Jesús elige a sus 12 apóstoles, y debo reconocer, ¿no? Me confieso de este pecado. Y a veces, en un momento yo llegué a pensar, híjoles Jesús, no es que te hayas equivocado, pero pues ¿cómo elegiste a Judas, el que te traicionó? ¿Cómo elegiste a Pedro, el que te negó? ¿Cómo elegiste a Tomás, el que dudó de ti? ¿Cómo elegiste a estos apóstoles que a la hora de la crucifixión, pues la mayoría huyó, menos Juan? Pero después yo caí en la cuenta, Jesús llama a personas como nosotros, con limitaciones. Eso nos permite alcanzar o pertenecer a una iglesia. Si Dios hubiera llamado únicamente a los santos, únicamente a los inteligentes, únicamente a los más poderosos, yo creo que muchos de nosotros ya nos hubiéramos quedado fuera de la lista. Por eso Jesús va hasta lo más profundo, hasta lo más bajo, para que tú y yo, dentro de nuestras limitaciones,
podamos acceder a esto. Pero desde luego, Jesús no se queda ahí en el portal, no se queda en un lugar donde podríamos decir un foco de infección. Jesús camina, Jesús sale. También nosotros esto no lo podríamos tomar como un argumento para decir, bueno, pues aquí me quedo con una mentalidad mediocre, no. Tenemos que irnos superando, tenemos que ir siendo mejores personas cada día. Por esto este Evangelio nos habla de este Jesús que se hace carne, que se hace alimento, que si nosotros creemos en Él, este mensaje podría cambiarnos. A la Eucaristía venimos a alimentarnos de dos mesas, la mesa de su palabra y la mesa de la Eucaristía. Ojalá que esto que diga no alimente una mentalidad mediocre. Pero si tú no puedes comulgar por diferentes circunstancias, no es que te conformes, pero tienes la oportunidad de comulgar la palabra de Dios. Es decir, comulgar es hacerse uno con la palabra de Dios. Digo, no es que alimentemos una mentalidad mediocre, porque alguien puede decir, bueno, pues entonces voy a misa con que escuche la palabra de Dios, pues ya estoy comulgando. Esto aplica para aquellos por alguna circunstancia no pueden acercarse al sacramento de la reconciliación y al sacramento de la Eucaristía. Pero aquellos que tenemos la oportunidad de acercarnos al sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, sería alimentar una mentalidad mediocre. No me confieso, voy a misa, no comulgo porque quiero seguir pecando durante la semana. No, Jesús no quiere eso, no quiere que nos quedemos ahí. Jesús quiere que seamos mejores personas. Por eso, el comulgar la palabra de Dios nos tiene que transformar, nos tiene que cambiar. La palabra de Dios es para todos y en diferente medida. Dios nos da esta palabra y es un mensaje muy importante que debe de cambiar nuestra vida. En el tiempo de Adviento se nos presentaba la figura de Juan el Bautista y decían, ¿quién eres tú? La voz que clama en el desierto. Pero es la voz como un eco, pero él no es el mensaje. Por ejemplo, cuando pedimos algo en línea, ¿no? En línea pedimos algo que nos llegue a nuestra casa. Estamos esperando el repartidor, pero no nos alegramos con la llegada del repartidor. Alegramos con el paquete, ¿no? Con lo que pedimos, con lo que compramos. Pero qué tan importante es que el repartidor llegue a nuestra casa. Y de una u otra manera nos alegramos porque significa que nuestro paquete ha llegado a nuestra casa. Lo mismo acá, nos alegramos con la presencia de Juan el Bautista, pero él es como si fuera el repartidor. El mensaje, que es la palabra de Dios, es el paquete que tanto esperamos. Es el paquete que nos va a servir y que vamos a utilizar. La palabra de Dios debe de caer en nuestro corazón y hacerse vida. Y dice la Sagrada Escritura, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Nosotros somos hijos de Dios, no somos paganos, no somos ateos, creemos en Dios, pero no todos lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquí encontramos todo el sentido de nuestra vida y la razón de nuestra vida. Aunque nuestros padres, aunque las personas nos quieran hacer entender que nosotros venimos a la vida por un error, por un descuido, viendo un escenario así, para Dios no fuimos un error.
Para Dios no fuimos un descuido. Dios nos pensó, pero nos pensó para la vida. Por eso nos dice, nos concedió el ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como Padre, Él nos alimenta. Nos alimenta con la palabra de Dios y nos alimenta con la Eucaristía. La Sagrada Escritura, perdón, la Eucaristía no es un resuelve problemas. Si tú piensas que por venir a misa, por el hecho de venir a misa, se van a resolver tus problemas, no. Selecciona esta idea, elimínala y ponla lejos de tu mente. Pero si tú crees que por venir a misa, alimentarte de la palabra de Dios, alimentarte de la Eucaristía, vas a tener la fuerza y vas a estar iluminado para hacer frente a tus problemas, para poder enfrentar tus dificultades, como nosotros. Cuando queremos resolver algún problema con el estómago vacío, pues es un poco más complicado, ¿no? Cuando queremos resolver nuestros problemas con el estómago lleno, es más fácil, ¿no? Más sencillo. A veces el hambre nos distrae, a veces el hambre nos bloquea. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Cuando nosotros no nos alimentamos de la Eucaristía y de la palabra de Dios, nos bloqueamos. Va a ser más complicado resolver nuestros problemas. Pero hagan la prueba y van a ver. Y se los digo desde mi experiencia como sacerdote. A veces ustedes piensan que los sacerdotes no tenemos problemas, no tenemos dificultades, piensan que tenemos la vida resuelta, ¿no? Pero a veces yo los digo así, si ustedes como padres de familia no pueden educar a un hijo, a 2 hijos, a 3 hijos, imagínense yo como sacerdote, educar a toda una parroquia. Si a veces ustedes como padres de familia no les alcanza la economía para solventar los gastos de una casa, ahora imagínense, yo tengo como 6 casas, ¿no? No propias porque son de la iglesia. Y a veces yo estoy así como bloqueado, ¿no? Y lo debo reconocer. A veces en la Eucaristía estoy acá, pero a veces los problemas me empiezan a dar vueltas. Pero empiezo a escuchar la Sagrada Escritura, empiezo a celebrar la Eucaristía y a veces cuando me traslado de una capilla a otra, ya llego a la otra capilla con una solución, no hecha por mí, sino iluminada por la palabra de Dios. Hagan la prueba y van a ver que muchas cosas van a cambiar. Y esto no es un aspecto meramente sentimental, no, es un aspecto vivencial, es un aspecto que se razona. Cuando nosotros razonamos nuestra fe, razonamos la Sagrada Escritura y la llevamos a la práctica, muchas cosas cambian. Hagan la prueba. Esto también es el sentido de la Navidad. Esto también es la Navidad. Esto es ser mejores personas cada día. Nos ponemos de pie.